Muy buenas tardes con todos. Continuando con las sesiones de nuestro curso Procedimientos Parlamentario 1, le damos pase al doctor José Oviedo para la continuación del mismo. Muchas gracias por su atención y su puntualidad. Doctor Oviedo, adelante, por favor. Muchas gracias, don Víctor. Coincido con usted en agradecer por la puntualidad y la dedicación a este curso, que definitivamente no es un curso fácil. El procedimiento parlamentario es un procedimiento muy especializado, ¿no? Y hay que mirarlo con respeto, en el sentido de que no es un asunto que pueda llevarse adelante si es que no hay dedicación, ¿no? Por eso, en conversaciones con el Centro de Estudios Constitucionales, hemos creído conveniente afianzar un poco, se viene vertiendo, ¿no? Respecto al procedimiento legislativo general. En esta clase vamos a hacer justamente eso. La clase anterior fue una clase densa, cuyo seguimiento requiere de mucha atención, ¿no? No solamente por los pasos que se deben ir conociendo o asentando, ¿no?, en el conocimiento de cada uno de ustedes, sino también por los aspectos críticos del procedimiento parlamentario. Dicho sea de paso, vamos a recalcar y reiterar esta vez que estamos hablando de un curso de procedimiento parlamentario. Y este procedimiento parlamentario tiene fundamentalmente dos modalidades: el procedimiento parlamentario legislativo y el procedimiento parlamentario de control político. En este momento nos encontramos en el procedimiento parlamentario legislativo, es decir, el procedimiento que se debe adoptar, ¿no es cierto?, para la dación de normas legales. En consecuencia, no estamos hablando del procedimiento de control político, sino del procedimiento exclusivamente legislativo. Ahora, dentro del procedimiento legislativo hay varias modalidades, ¿no? Hay un primer acercamiento al procedimiento legislativo que tiene que ver con la sucesividad de los órganos que intervienen. Y entonces, cuando hablamos del procedimiento legislativo, estamos hablando del procedimiento para la aprobación de leyes, y cuando hablamos del procedimiento de control político, estamos hablando del procedimiento que se aplicaría para actos de control en el Parlamento. En este momento nos hallamos tratando de entender y puntualizar el procedimiento legislativo. Como ya venía diciendo, hay un procedimiento legislativo sucesivo. ¿Qué significa esto? Que empieza en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado, ¿no? Este procedimiento legislativo sucesivo, ¿no?, puede también tratarse desde el punto de vista del procedimiento legislativo general, un procedimiento para la gran mayoría de normas, y hay procedimientos legislativos especiales para determinado tipo de normas. Ahora bien, estos procedimientos legislativos generales se realiza, y el procedimiento legislativo especial se realizan de manera sucesiva, es decir, pasan por la Cámara de Diputados y pasan por el Senado, necesariamente. Sin embargo, existe un procedimiento legislativo, ¿no es cierto?, que no siendo propiamente especial, es decir,
no sigue este procedimiento de sucesividad, pero con determinadas características. Es un procedimiento concurrente, un procedimiento legislativo concurrente. ¿Qué significa esto? Que se realiza, que existe, que hay un procedimiento legislativo cuando están reunidas las cámaras de diputados y senadores de manera conjunta. Esto quiere decir que tenemos que distinguir con claridad el procedimiento legislativo general, el procedimiento legislativo especial y el procedimiento legislativo al interior de la reunión conjunta de la Cámara de Diputados y de Senadores. El día de hoy vamos a hablar del procedimiento legislativo general, ¿no? Y vamos a entrar al procedimiento legislativo especial, ¿no? Y después de entrar al procedimiento legislativo especial, vamos a entrar al procedimiento legislativo, ¿no es cierto? Al procedimiento legislativo concurrente, ¿no es cierto? Donde están reunidas. Podemos pasar al siguiente slide, por favor, Delia. Entonces, aquí, hablando del procedimiento general, que es un procedimiento que se da, vamos a tratar ahora del procedimiento legislativo general, ¿no es cierto?, que se inicia en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado, ¿no? Y concluye en el Senado. Este procedimiento se inicia, como vengo diciendo, en la Cámara de Diputados. ¿Podemos pasar al siguiente slide, Delia, por favor? ¿No? Miren, este procedimiento, ¿no?, empieza con una exigencia, ¿no? Se ha elaborado el proyecto de ley, ¿no?, y se presenta ante el Parlamento. La presentación no significa la admisión del procedimiento del proyecto, ni significa el inicio del proceso legislativo. Sencillamente se ha depositado en mesa de partes un documento que quien lo presenta dice ser un proyecto de ley, ¿no? Este proyecto de ley tiene requisitos para su admisión, lo que se llama los requisitos de admisibilidad. Esto que estoy señalando en este momento, ¿no?, no está en ninguno de los reglamentos, ni en el reglamento de la Cámara de Diputados, ni en el reglamento del Senado, ni en el reglamento del Congreso, tampoco está en el reglamento del Congreso unicameral. Esta parte, digamos, de la regulación debe ser incorporada en los reglamentos correspondientes, porque es una deficiencia, ¿no es cierto?, importante, porque los requisitos de admisibilidad tienen que ser exigidos por la institución, ¿no es cierto?, porque los proyectos de ley no son documentos cualquiera, sino que son documentos especializados, y al ser documentos especializados están sujetos a determinadas exigencias, no solamente para su admisión, sino también para su trámite. ¿Cuáles son estos requisitos de admisibilidad? Tiene que haber una persona habilitada. No cualquiera puede presentar un proyecto de ley. Y entonces tenemos nosotros que el artículo 107 de la Constitución dice con toda claridad quiénes son los que están habilitados para presentar proyectos de ley. Y entonces pasemos a entender con claridad este requisito de admisibilidad. Dice el artículo 107 en su primer párrafo que tienen derecho de iniciativa legislativa, estoy parafraseando, ¿no?, el presidente de la República y los diputados. Eso se dice en el primer párrafo. Esto quiere decir que el presidente de la República puede presentar proyectos de ley y los señores diputados también,
pero no pueden presentar proyectos de ley los señores senadores. Los señores senadores no tienen derecho a iniciativa legislativa. En el segundo párrafo dice, tienen derecho a iniciativa legislativa, pero en los asuntos que son de su competencia, el Poder Judicial, ¿no es cierto? Dice los otros poderes del Estado, pero el único poder que queda es el Poder Judicial. Después vienen los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Señalados por la Constitución, ¿no? Después vienen los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los colegios profesionales, etcétera. ¿Qué se entiende por asuntos de su competencia? Quiere decir, en primer lugar, que no tienen un ámbito tan amplio como el que tiene como tienen los diputados y el presidente de la República. Es un ámbito restringido. ¿Restringido a qué? Restringido al ámbito que señala la ley orgánica. La ley orgánica. Es decir, los asuntos de competencia del Poder Judicial están en su ley orgánica y sobre esos asuntos de competencia puede hacer proyectos de ley el Poder Judicial. Si yo digo que tienen ámbito de competencia también los organismos constitucionales autónomos, entonces, ¿no es cierto?, el defensor del pueblo solamente en razón del ámbito que le da su ley orgánica. Si digo que el Contralor General en el ámbito que le da la ley orgánica de Contraloría General, ¿no es cierto? Y entonces los gobiernos regionales y los gobiernos locales también, ese sería el ámbito de su competencia. La ley, ¿no es cierto?, de gobiernos regionales, la ley de gobiernos municipales, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, ojo, que no se le da derecho a iniciativa, ¿no?, a cualquiera de los integrantes de estos órganos que pueden ejercer el derecho a iniciativa según su ley. Lo que sucede es lo siguiente: si el Poder Judicial quiere enviar un proyecto de ley al Congreso de la República, tiene que hacerlo con acuerdo de sala plena. Si no hay acuerdo de sala plena, no puede enviar el proyecto de ley. Los gobiernos regionales tienen que hacerlo con acuerdo del Consejo Regional. Los gobiernos municipales del gobierno municipal. Entonces, allí hay un asunto que hay que mirar con detenimiento cuando se lee el artículo 107 de la Constitución. ¿Un congresista puede presentar un proyecto de ley? Si puede, él solo puede. Algo que vamos a discutir después, ¿no? Él solo puede. Y así se inicia el procedimiento. Todo entra por la Cámara de Diputados. Nada puede entrar por el Senado, ni por ninguna otra oficina. Toda iniciativa entra por la mesa de partes de la Cámara de Diputados. ¿Qué otros requisitos hay? Materia propia del Parlamento. Si se modifica otra ley, eso es materia propia del Parlamento, ¿no? Si no se invade competencias de otros órganos, ¿no es cierto?, estamos hablando de una materia propia del Parlamento. ¿Qué otros requisitos de admisibilidad hay? El análisis de impacto normativo. ¿Colisiona o no colisiona con la Constitución esta iniciativa? De ser norma, ¿colisionaría o no colisionaría? ¿No? ¿Qué otras normas está modificando? Si se aprueba este proyecto de ley, ¿qué otras normas de rango legal estaría modificando? Ese es otro requisito de admisibilidad. El análisis costo-beneficio. ¿Cómo se entiende en el Parlamento el análisis costo-beneficio? Positivamente, y a qué grupo social estaría afectando negativamente, y si esta relación entre lo negativo y lo positivo es buena para la sociedad en general, o si es mala para la sociedad en general, en cuyo caso se desecha. ¿Cuánto cuesta hacer una norma? ¿Cuánto cuesta su implementación? ¿Cómo se afectan, no es cierto,
aspectos económicos relacionados con el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la baja de un impuesto podría traer presuntamente menos recaudación, pero resulta que la misma norma te dice se amplía la base tributaria bajo estos criterios. Entonces, por ahí se puede recuperar. ¿No es cierto? No sería negativo. También el análisis de impacto ambiental, y aquí quiero... Bueno, entonces estábamos hablando sobre los requisitos de admisibilidad. Y en el caso del análisis de impacto ambiental, ¿no? Había que ver qué cosas se entiende por ambiente, porque si creemos que el ambiente son los bosques, los ríos, los lagos, el viento, ¿no es cierto? La función del fuego, ¿no? Etcétera. Entonces ahí tenemos una noción de ambiente, que es una noción de ambiente tradicional, digamos, ¿no? Es que, digamos, siempre el hombre se ha relacionado con estos elementos, ¿no? Pero si tenemos una noción de ambiente más, más pegada a lo que este, el, el actor, ¿no es cierto? El actor social, es decir, si tenemos una noción de ambiente como el medio donde convive el hombre, el medio donde convive el hombre, ¿no? Entonces sucede de que ya no va a ser ese ambiente natural, sino que va a ser el ambiente, por ejemplo, de los edificios, ¿no? O el ambiente de la contaminación del aire, ¿no es cierto? En las grandes ciudades, o las interrelaciones de carácter laboral, ¿no? En el sentido de la relación del jefe con los subordinados y los subordinados entre ellos en ámbitos laborales, ¿no? Entonces, ahí va a depender un poco de la materia y de qué cosas se entienda por ambiente. Y yo, desde mi punto de vista, pienso que siempre debía ser un análisis de impacto ambiental, ¿no? Hay otros requisitos de admisibilidad, por ejemplo, hay opiniones que son este, solicitadas constitucionalmente. Por ejemplo, no se puede presentar un proyecto de ley que tenga materia tributaria sin que haya un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Y otro requisito que se contempla también en los reglamentos es la aplicación de las reglas de técnica legislativa, es decir, la aplicación de las reglas de armazón de texto del proyecto de ley. Gracias, Víctor. Muy bien, entonces los requisitos de admisibilidad, ¿no es cierto? Se dan porque hay una persona que puede presentar proyectos de ley, porque hay una materia propia del Parlamento, porque hay un análisis de impacto normativo que me dice a mí si esta propuesta es constitucional, no lo es, si está afectando otras normas, si el análisis costo-beneficio me dice a mí qué grupos están siendo impactados por la norma, ¿no es cierto? Y qué beneficios o qué aspectos negativos se vierten sobre esos grupos, ¿no? Este, eh, Cuánto cuesta implementar la norma, ¿no? ¿Qué impactos tiene sobre el quehacer económico, ¿no es cierto? Y fiscal, ¿no? Si es que se ha hecho un análisis o no se ha hecho un análisis de impacto ambiental, ¿no? Si hay opiniones requeridas constitucionalmente que han sido requeridas tanto por la Constitución o por el reglamento del Congreso, y si hay una aplicación de las reglas de técnica legislativa, ¿no? Esta parte es sumamente importante. Algunos dicen, una oficina, ¿no es cierto?, no puede estar condicionando al congresista para ver si está cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, porque tiene que haber una oficina que se encargue de evaluar si los requisitos de admisibilidad se están dando o no se están dando, ¿no es cierto? ¿Se cumple con ellos o no se cumple? Sin embargo, yo les digo que la oficina esta no está haciendo sino el cumplimiento del reglamento del Congreso, al cual también se encuentra sujeto el congresista. Y por lo tanto, ahí no hay nada que discutir, ¿no? El hecho de que la oficina lo requiera al congresista para decirle, señor, usted ha incumplido con esto señalado en tal parte del reglamento, ¿no? No significa que esté sobrepasando, sino que está haciendo que la ley se cumpla y con ello la institucionalidad se fortalezca. La siguiente lámina, por favor. De aquí, suponiendo que se ha aceptado la propuesta, ¿no? Suponiendo que se ha aceptado la propuesta, es decir, ya ha sido admitida,
se elabora un decreto de remisión a comisiones, ¿no? Empieza este procedimiento pequeño de envío a comisiones. Entonces, se elabora un decreto de comisión. Se dice, pase a las comisiones tales y tales según tal disposición reglamentaria, ¿no? Entonces, eso queda plasmado, estamos en la parte reversa del proyecto, en donde se estime conveniente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Bajo qué procedimiento se hace esto? Actualmente lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Eh, el oficial mayor recibe de mesa de partes el proyecto, elabora un decreto que pone a consideración de la primera vicepresidencia, y la primera vicepresidencia dice, ¿saben qué? Pase a la comisión tal, ¿no es cierto? O si no dice, no, esa comisión no va a otra comisión. Es decir, depende de la decisión del integrante de la mesa designado para aprobar la propuesta del oficial mayor. Sin embargo, en el debate que se está dando ahora, el señor Chevasco ha propuesto que no sea así, que ha propuesto que la iniciativa debe ir a una comisión directamente apenas ingresa a pedido de un congresista. Es decir, el congresista tiene que decir, yo quiero que vaya a las comisiones tales y tales, y entonces se envía a esas comisiones, ¿no? Si no lo he malentendido, eso es lo que ha propuesto en una de sus declaraciones en un medio de comunicación, ¿no? Esta propuesta es una propuesta altamente discutible porque no puede dejarse a la decisión de un congresista lo que es una decisión institucional. El envío a las comisiones no es un asunto de la primera vicepresidencia, como se hace actualmente. Tampoco es un asunto donde un congresista se le ocurre decir, este proyecto tiene que ir a la comisión tal y por eso pido que se envíe a la comisión tal y así debe ser, ¿no? Este es un asunto de carácter institucional. Es decir, en el procedimiento no hay actos particulares. En el procedimiento parlamentario no hay actos particulares, hay actos institucionales. Y entonces, este acto institucional de envío a comisiones debe ser por una decisión del Pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, el Pleno del Senado, ¿no es cierto? Pero estamos hablando ahora de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Este procedimiento de envío a comisiones debe realizarse desde mi punto de vista de la siguiente manera, ¿no? Se proyecta el decreto, porque ya el oficial mayor tiene, ¿no es cierto?, el proyecto. Él proyecta el decreto, así se llama técnicamente en el Parlamento, ¿no? Se proyecta el decreto y se pone en consideración del Pleno, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados. Es decir, ¿hay sesión? Sí. No va a demorar mucho, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. Un momentito. Vamos por partes de cucharada. El presidente dice, se da inicio a la sesión. Señor relator, sírvase informar a la representación los proyectos que han ingresado. Y el relator dice, de los señores fulano y sultano, el proyecto de ley número tantos. Y el presidente dice, a la comisión tal. ¿Cuáles son las ventajas de un procedimiento así? Que no queda librado a la libre decisión de un funcionario, no queda librado a la firme decisión de un congresista que porque le parece que debe ir a tal comisión, la envía a tal comisión, sino que es el Pleno el que dice, ¿saben qué? Va a ir a la comisión tal. La otra ventaja es que todo el mundo sabe qué proyecto ha ingresado y a qué comisión ha sido enviado. Y esto es este segundo argumento es un acto muy importante, porque lo que se ha criticado al Parlamento actual es que hacía las cosas bajo la mesa. Y bajo la mesa significaba que el oficial mayor, con toda su buena voluntad, llevaba el decreto al primer vicepresidente, y el primer presidente, si quería boicotear un proyecto, lo mandaba a una comisión que no tenía absolutamente ninguna competencia. Y ahí la comisión o lo hacía dormir el sueño de los justos, o si no decía esto no es de mi competencia, lo cual demoraba el trámite.
Este envío a comisiones debe realizarse en el Pleno del Congreso. Esto, por supuesto, no está en ninguno de los reglamentos. En el reglamento dice sencillamente que se adopta que había que hay en el unicameralismo, ¿no? Por decisión de alguien de la mesa directiva pasa a comisiones, ¿no? Yo creo que eso debe cambiar. Siguiente, por favor. Ahora, claro, en la lámina anterior hemos supuesto de que hay un envío, ¿no es cierto?, a comisiones, ¿no? Por un cumplimiento del artículo 105 de la Constitución que dice que ningún proyecto puede ser objeto de debate si es que no ha sido previamente aprobado, ¿no? En comisiones. Muy bien, o sea, hay obligatoriedad del dictamen, pero a paso seguido, el artículo 105 dice que las excepciones deben estar normadas en el reglamento del Congreso. Como en el reglamento del Congreso no hay ninguna excepción normada, entonces no se puede exonerar a ningún proyecto del trámite de comisiones con una sola excepción, ¿no? El pedido de urgencia del Poder Ejecutivo puede llevar, porque es un criterio establecido en la Constitución, a exonerar del trámite de comisiones por un criterio de urgencia. Eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de los procedimientos especiales, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional se enteró de este tema porque hubo una acción de competencia a este respecto, ¿no? Perdón, de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional dijo que el Parlamento sí podía, pero en vía excepcional, ¿no? Eso dijo el Tribunal Constitucional, en vía excepcional. Bueno, entonces, ¿en qué queda en el artículo 105? Porque si se trata de que sí puede, pero en vía excepcional, eso lo mismo dice el artículo 105. Pero esa excepción tiene que estar en el reglamento del Congreso y hasta ahora no se ha puesto las excepciones en el reglamento del Congreso. El doctor Carpio, que es un eximio constitucionalista, ¿no? Carpio Marcos, ¿no? Me dijo que como que no podían ponerse todas las causales de excepción, habría que adoptar un criterio amplio en el sentido de que el Parlamento sí pudiera, ¿no es cierto?, exceptuar del trámite de comisiones. Entonces, ¿en qué quedaba este criterio amplio de excepción, no es cierto?, ante la afirmación del Tribunal Constitucional que establecía que esto debía tener, esta exoneración del trámite de comisiones debía tener un carácter excepcional. Es cierto de que no se pueden poner todas las causales, pero ¿a quién le corresponde aprobar las causales? ¿A quién le corresponde aprobar las causales por las cuales se exoneraría del trámite de comisiones? Al Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso diría esta causal sí, esta causal no, esta causal sí, esta causal no, pero a pedido de algún congresista, ¿no es cierto?, que diga que es necesario exonerar del trámite de comisiones el proyecto tales y tales, porque si no hay pedido, no se puede, ¿no es cierto?, no se puede exonerar del trámite de comisiones, porque no, en ese pedido tiene que estar la causal. Entonces, si la causal es aceptada por el Pleno, perfecto. Si no es aceptada por el Pleno, no va a haber excepción del trámite de comisiones, ¿no? Entonces, allí también hay un tema, ¿no? Porque se le encarga a la Junta de Portavoces la excepción. Es decir, exceptúa tú con los 3/5, ¿no? Exceptúa tú con los 3/5. Entonces, los 3/5 de los representados, ¿no? Los 3/5 de los representados, de 87, lo equivalente a 87 votos. Se le dice a la Junta de Portavoces, pues la Junta de Portavoces no puede exonerar, pues. Y no puede exonerar porque no están señaladas las excepciones. Porque además, la Junta de Portavoces es un órgano de segundo nivel y el órgano encargado de desarrollar aspectos constitucionales de su competencia en el Parlamento es el órgano como repito, del más alto nivel, que es el Pleno del Congreso. Entonces, las exoneraciones que ha realizado la Junta de Portavoces son todas
recurribles ante el Tribunal Constitucional, porque la Junta de Portavoces no tiene competencia ni atribución, ¿no es cierto?, para realizar esta exoneración del trámite de comisiones señalada por el artículo 105 de la Constitución. Continuemos, por favor, Delia. Muy bien, si se ha exonerado del trámite de comisiones, ya no va a comisiones, pasa directamente a la agenda de las sesiones plenarias, ¿no? O sea, a la agenda de la Oficina de Relatoría y Agenda, que establece cuáles son los asuntos donde están registrados todos los asuntos que son pendientes de verse por el Pleno, ¿no? Pero si se admite y entonces se aprueba que vaya a una comisión determinada, ¿no?, o a dos comisiones determinadas, según como el reglamento establezca, ¿no? El oficial mayor envía el proyecto a comisiones y la secretaria revisa el decreto para que no haya equívoco, porque puede estar distraído el que lleva y entra a una comisión que no es, ¿no es cierto?, y quiere dejar un documento que no está destinado a esa comisión, revisa el decreto de envío, ¿no? Y después que se ha cerciorado, entonces lo recibe. Pero lo recibe no significa que lo admita. Entonces, recibido, lo que pasa generalmente es que hay una reunión de todo lo ingresado en despacho, lo que se llama el despacho, con el presidente de la comisión, y el presidente de la comisión dice: este proyecto, sí, pero este proyecto no lo vamos a dictaminar nosotros porque no es de nuestra competencia. Entonces los proyectos quedan admitidos, salvo aquellos que el presidente de la comisión, ¿no es cierto?, estime que no es de competencia de la comisión. Entonces, para los primeros, ¿no es cierto?, en el orden que él considera pertinente, ¿no?, ordena la elaboración de predictámenes por la asesoría de la comisión, y en el segundo caso ordena que se elabore un acuerdo de inhibición para devolver el proyecto al oficial mayor. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de este proyecto, y entonces hay un acuerdo de inhibición. Pero no basta con que lo determine. Tiene que poner el predictamen que se ha desarrollado en su momento y el proyecto de acuerdo de inhibición lo tiene que poner a consideración del Pleno de la Comisión. Y el Pleno de la Comisión ya verá si los acepta o si no los acepta, ¿no es cierto?, por medio del voto correspondiente. No porque se haya presentado a comisiones, ¿no es cierto?, todo proyecto va a ser, ¿no es cierto?, de concha. La comisión puede observar, ¿no es cierto?, la remisión del proyecto y hacer un acuerdo, ¿no?, de inhibición respecto a un proyecto que no considere que es de su competencia. Continuemos, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a elaborado el predictamen y el acuerdo de inhibición que se han estimado pertinentes, ¿no? Entonces, esto se va a elevar para su aprobación en una sesión de comisión. Entonces, el presidente elabora una agenda, ¿no?, y cita a los señores miembros de la comisión a sesión. ¿Qué incluye la citación? La citación incluye primero al que cita, ¿no es cierto?, después al que es citado, ¿no?, después viene la agenda y los documentos que respaldan la agenda. Esta sesión de comisión no puede realizarse sin citación. Es decir, no pueden concurrir ahí los congresistas y el presidente decir: vénganse nomás para acá, vamos a conversar sobre este asunto. No, hay una formalidad. Esta situación puede ser hecha por un medio electrónico o puede ser hecha por un medio físico, ¿no? Ahora las citaciones se envían por correo electrónico. Realizada la citación, se reúnen los congresistas en la sala que les corresponde, se pasa lista para verificar el quórum. El quórum en el procedimiento
es el requisito mínimo de validez. No existe validez de la sesión si es que no hay quórum. ¿Cómo se computa el quórum en comisiones? La mitad más uno del número legal, perdón, la mitad más uno de miembros hábiles, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta el número legal. Ahora es así, es decir, una comisión tiene 18 congresistas, ¿no? Pero resulta que hay 2 o 3 con licencias. Hay 2 o 3 con licencias. Entonces el número legal baja el número de miembros hábiles baja de 18 menos 3, 15. ¿No? Hay 15 congresistas y el quórum se hace sobre 15 congresistas. Ahora, resulta que hay un congresista que hay un grupo parlamentario que no ha acreditado a 1 o 2 congresistas. Entonces ya ahí tenemos 5 congresistas. Pero las normas se han interpretado por una especie porque están mal concebidas las normas, que solamente hasta el 20%. Entonces, ojo, tienen que, de los 18, el 20%, ¿no es cierto?, es 3.6, o sea, 4. ¿No? Hasta 4 congresistas. Entonces hay 2 con licencia, hay 2 de un grupo parlamentario que no han sido, ya vienen 4. Si hay otro más que quiere licencia, algo más, alguien más que no se ha acreditado, etcétera, no importa. Entonces, ya no es sobre 18, sino 14. 7, siempre habrá el quórum mínimo con 8 congresistas. Esto a mí no me resulta nada, ¿cómo se llama? Propio del quórum, porque este debía ser de la mitad más uno del número legal y punto. ¿Por qué debería ser el quórum de la mitad más uno del número legal? Porque la mitad más uno del número legal está garantizando el principio de representación. La mitad más uno del número de congresistas hábiles no garantiza el número de representación. ¿Cuántos representantes hay en la comisión que hemos citado como ejemplo? 18. Ellos son los que representan el número legal correspondiente a la representación en la comisión. Por lo tanto, el quórum debía ser de 10. 18 entre 2, 9, más 1, 10. Esa sería una garantía mínima de representación. Independientemente, yo en el reglamento que estoy elaborando como una propuesta, no estoy diciendo que ese debía ser el quórum, pero actualmente lo que hay es mayoría de diputados hábiles, ¿no?, que tienen un límite que es el 20% en base a unas normas que han sido interpretadas de una manera así facilista, ¿no? En fin, pero esa es la lógica que hay, ¿no? Entonces, antes del quórum, nada tiene validez. O sea, los actos previos que se pueden dar para hacer tiempo no tienen ninguna validez, ¿no? Vamos a suponer que el señor ministro es citado a la comisión X. No hay quórum, ¿no? El señor ministro está apurado, no tiene tiempo y dice el señor ministro de su discurso nada más, aunque no haya quórum. No tiene eso ninguna validez. Lo que tendrían que decirle al ministro es: señor ministro, disculpe usted, no esperábamos esta situación, no hay quórum, por favor le rogamos a usted que tenga buena disposición para poder citarlo otra vez y usted acepte esa citación. Punto. Y se da, ¿no es cierto?, y se hace conocer que no ha habido sesión por falta de quórum y que no han asistido los señores tales y tales y tales y tales y tales y tales. ¿No? Porque ellos son los que no han permitido que haya quórum para la sesión. O sea, los actos llamados previos para hacer tiempo, ¿no es cierto?, no tienen absolutamente ninguna validez y no pueden ser validados a posteriori.
Sencillamente porque el quórum no funciona sino como condición para lo que suceda, no para lo que ha sucedido. Continuemos, por favor, Delia. Entonces, en las sesiones generalmente lo que hay es una primera hora, ¿no? Donde se da cuenta de la agenda, el presidente declara abierta la sesión después de haber verificado el quórum, ¿no? Da cuenta de la agenda, solicita informes a los señores congresistas y él mismo puede dar informes, ¿no es cierto? Después también pide para ver si hay pedidos, si no hay pedidos, ¿no es cierto? Se pasa a segunda hora. Pero en los pedidos, hay pedidos de diferente naturaleza. Por ejemplo, un congresista en la sección pedidos dice, señor presidente, pido que la comisión sesione en la ciudad de Huancayo de tal fecha a tal fecha porque existen estos eventos y estas efemérides que hacen necesaria la presencia de la comisión por los temas tales y tales y tales. El presidente agarra y dice, este pedido es un pedido sobre el cual tiene que pronunciarse la comisión, pasa a segunda hora, porque va a haber diferentes tipos de opiniones y va a haber debate. En primera hora no hay debates, por lo tanto pasa a segunda hora. De repente a un congresista se le puede ocurrir decir, señor, yo pido que se dé prioridad al proyecto que se ha presentado en tal fecha, tal fecha, tal fecha, y que ya tiene 4 o 5 semanas que no tiene tratamiento en la comisión. Ya debía haber estado dictaminado, señor presidente. Sé que el dictamen está ahí, sin embargo usted no lo ha incluido en la agenda de la sesión. Pido que se incluya en la agenda de la sesión. El presidente agarra y dice, este es un asunto espinoso porque yo lo estoy dilatando por tal cosa, tal otra, o por la razón que sea, válida o intencionada o malintencionada, o no sé qué, no interesa, ¿no? Y agarra y dice, pasa a segunda hora para debate y votación. Lo pasa a segunda hora. Entonces, hay asuntos de la primera hora que pueden ir a segunda hora, ¿no? Que pueden ir a segunda hora. Por ejemplo, se informan en la Comisión de Transportes y Comunicaciones de unos desastres habidos en Arequipa, como los que está viendo, que son desastres realmente lamentables, ¿no? De origen natural, ¿no? O los desastres que se pueden estar dando en el norte, ¿no? Y dice, señor, el congresista dice, señor, yo pido un pronunciamiento de la comisión a este respecto, ¿no es cierto?, para que después se eleve al Pleno y el Pleno contemple la posibilidad de tomar una acción institucional al respecto. ¿Qué está pidiendo? Que se debate en la comisión y se llegue a algún tipo de acuerdo que se pueda elevar ante el Pleno. Eso no puede hacerse en primera hora, pasa a segunda hora. El trámite es así, pasa a segunda hora. Todo lo que tenga que votarse o debatirse, el presidente puede hacer que pase a segunda hora. Si hay oposición de que pase a segunda hora algo, el presidente lo somete al voto inmediato. Es un voto administrativo, no es un voto legislativo, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que diferenciar, ¿no? Entonces, porque estos son actos el pasar o no de una instancia a otra en una sesión, son votos políticos administrativos. Sigamos, Delia. Y entonces, esta primera hora viene articulada de esta manera, ¿no? Delia, por favor, la siguiente lámina. Entonces, en esta segunda hora, ¿no es cierto? Yo he puesto acá que hay comprobación de quórum. Esto evidentemente no está en los reglamentos ni de la Cámara de Diputados del Senado ni en el del Congreso. No está. ¿Por qué pongo segunda hora comprobación de quórum? Porque es diferente el quórum para iniciar la sesión y en primera hora y debe ser diferente el quórum para continuar la sesión en segunda hora. Pero eso es algo que se va a ver con mayor claridad cuando tratemos, ¿no es cierto?, la sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Aquí estamos todavía en la sesión de comisiones, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacerse en comisiones es votar los asuntos derivados de primera hora. Para votar, por supuesto que hay que debatir si es necesario. Después viene la sustentación de los predictámenes. Aquí hay un tema, ¿no?
El que ha elaborado los predictámenes es el grupo asesorial. ¿Es el grupo asesorial el que debe sustentar el predictamen o es uno de los congresistas, ¿no es cierto?, que se tenga en, ¿cómo se llama?, en cartera para poder sustentarlo? Eso es algo que hay que mirarlo, porque la sustentación de parte del secretario técnico, por ejemplo, de una comisión, ¿no?, se ha estado llevando a cabo, ¿no? Sin embargo, el secretario técnico no puede participar en el debate, porque no es igual, ¿no es cierto?, a un congresista. Y no tiene ninguna competencia ni atribución para participar en una sesión en debate. Entonces, eso habría que verlo, pero el otro argumento a favor de la sustentación es que nadie conoce mejor ese predictamen que el secretario técnico, ¿no? O sea, o quien ha elaborado ese predictamen, ¿no? Y eso habría que verlo con algún detenimiento, ¿no? Con algún detenimiento. Después de ahí se pasa a la votación. Regularmente las votaciones en asuntos de carácter legislativo en comisiones ordinarias se aprueban por mayoría simple, ¿no? Algunos dicho, pero si se trata de una ley orgánica, ¿por qué no vamos a aprobarlo con una mayoría calificada también en comisiones? Yo hago notar a este respecto que pensar que porque requiere una votación calificada en el Pleno, necesariamente tiene que tener en comisiones, mejor dicho, hace notar que la persona que está sugiriendo que haya votación calificada de la mitad más uno del número legal, en este caso, ¿no?, una ley orgánica, ¿no?, no está teniendo en cuenta dos cosas. La primera es que estamos en la etapa de comisiones, y la segunda, que en la etapa de comisiones, la función de la comisión, ¿no es cierto?, es opinar, y su opinión no causa estado. La votación calificada que dice el reglamento y que se debe realizar en el Pleno, sí causa estado. Sí causa estado. Por lo tanto, está muy bien, ¿no es cierto?, que haya una votación, ¿no es cierto?, de carácter de mayoritario, ¿no?, de carácter mayoritario no calificado. Y finalmente viene la aprobación del acta. Sobre esto, en el procedimiento, han habido varias cosas que hay sobre las cuales hay que reflexionar, ¿no? Regularmente se dice, no, el acta es aprobada en la siguiente sesión. Eso va a depender mucho. Yo he redactado actas muchos años en el Parlamento y en varias comisiones, ¿no? También he hecho actas de sesiones plenarias, ¿no? O sea, conozco este tema. Lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. Hay dos tipos de acta. Un acta de debate y un acta de acuerdos. El acta de debate es la que registra a los congresistas y la posición que tienen frente a los argumentos que dan a ese respecto. O sea, que dan sobre el proyecto y se registran ahí de manera sintetizada. Y hay lo que se llama las actas de acuerdos. ¿Cómo funcionan las actas de acuerdos? Participaron en el debate los señores Fulano, Sutano, Mengano y Perencejo. Después de su participación se pasó al voto. ¿Cuál fue el acuerdo? Se aprobó el dictamen por 7 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, por dar algunos números, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, significa que yo puedo, ¿no?, aprobar un acta de debate o un acta de acuerdos. Desde mi punto de vista, lo mejor para una comisión es un acta de acuerdos.
Se puede ir haciendo mientras se desarrolla la sesión. Con el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión plenaria. Los señores fulano, sotano, mengano, perencejo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se va escribiendo mientras se van haciendo debates, pedidos. El pedido del señor fulano de tal sobre tal cosa, el pedido de ¿cómo se llama? El informe del señor fulano de tal sobre tal otro, de una manera sintética, así, con el quórum reglamentario se pasó a segunda hora, etcétera, etcétera. ¿No? Ya está. En segunda hora se puso el debate tal con la participación de los señores Sultano, Mengano, Seco, ¿no es cierto? Y habiéndose votado el dictamen, el predictamen, fue aprobado el dictamen por tantos votos a favor, tantos en contra. Eso se hace en un ratito. Y al final de la sesión se puede leer y se aprueba el acta de la sesión. Entonces, no hace falta que se vaya hasta la siguiente sesión, etcétera, que puede durar una semana o qué sé yo. ¿Por qué es importante esto? Porque los acuerdos adoptados en una comisión pueden ser objeto de reconsideración. Es decir, en el caso de las comisiones, ¿no es cierto?, existe lo que se llama la reconsideración de votación. No están de acuerdo algunos congresistas y piden reconsideración de la votación. ¿La pueden pedir durante la sesión? Sí, la pueden pedir durante la sesión e inmediatamente después de haberse votado, ¿no es cierto? El presidente puede decir al voto la reconsideración y si se consigue la mitad más uno aprobando la reconsideración, entonces se entra en un nuevo debate. Correcto. La votación ha sido dejada de lado, la votación inicial, para ir a un segundo debate y entrar, ¿no es cierto? Y entrar a otra nueva votación. Muy bien. Pero dice además que no se puede presentar reconsideración, está en los reglamentos, no se puede presentar reconsideración, ¿no es cierto?, después de aprobada el acta, ¿no es cierto?, o después de adoptarse el acuerdo de aprobar el acta, dejar en suspenso la aprobación del acta hasta la siguiente sesión, no esperar la aprobación del acta. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la reconsideración? Es un derecho de las minorías. Las minorías no están de acuerdo con que se haya aprobado o desaprobado un dictamen por una acción mayoritaria, por una votación mayoritaria. Y entonces los de las minorías dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo y vamos a presentar reconsideración. Y entonces, si presentan una reconsideración inmediata, en la misma sesión se puede resolver. Y si presentan una reconsideración 1 o 2 días después de terminar la sesión, se haya o no se haya aprobado el acta, no interesa porque es un derecho de las minorías, se ve en la siguiente sesión, ¿no es cierto?, y quieren suspenso el trámite, ¿no es cierto?, para enviar ese dictamen aprobado a comisiones o al archivo si es que se ha desaprobado. Yo no estoy de acuerdo con que se mande al archivo un dictamen. Yo creo que todos los dictámenes tienen que ir, ¿no es cierto?, al Pleno, porque el Pleno puede tener una opinión distinta a la de la Comisión. O sea, tanto si se aprueba como si no se aprueba una iniciativa. Pero bueno, el asunto está así. Y entonces, no es necesario esperar la aprobación del acta, ni decir que no procede la reconsideración si es que el acta no ha sido aprobada, etcétera, etcétera. No, mejor dicho, si es que se ha aprobado la no aprobación del acta para tramitar los acuerdos. No. Es un derecho de las minorías. Y yo considero de que deben tener por lo menos 2 días hábiles para presentar una reconsideración. Además, voy diciéndoles que el acta da fe de lo tratado, pero admite prueba en contrario. Y si admite prueba en contrario, la reconsideración de un acuerdo tiene que ser posible. Muy bien, sigamos con la siguiente lámina. Entonces estamos pasando a sesión plenaria. ¿Cómo se articula, o sea, cómo se prepara una sesión plenaria, ¿no es cierto? Yo tengo una agenda que está en la Oficina de Relatoría y Agenda. Según las disposiciones reglamentarias actuales, ¿no es cierto?, esta agenda es puesta en consideración de la Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces determina cuál es la agenda de la sesión. Una cosa es que la Relatoría de Agenda tenga una agenda de todo lo tratable en la sesión
Y otra cosa es que de allí se extraigan, ¿no es cierto?, algunas de las iniciativas, ¿no es cierto?, en el estado en que se encuentren para poder, ¿no es cierto?, para poder tramitarlas ante el Pleno. Es decir, hacer una agenda. Establecida esa agenda hay una citación que, como ya dijimos, generalmente la realiza el presidente de la comisión, ¿no es cierto?, a cada uno de los miembros de la comisión. Yo no estoy de acuerdo con que hayan, ¿cómo se llama?, miembros sustitutorios, ¿no? Accesitarios de comisiones, etcétera, no. No estoy de acuerdo con eso, pero ese es otro tema. Pero entonces lo traigo porque en la citación se cita a todos, ¿no? A los accesitarios y a los titulares. Bueno, pero entonces la citación, ¿no es cierto?, se cita a los miembros, ¿no? Y después, eh, una vez que esa citación ha sido realizada, se procede a realizar la sesión en el día y hora establecidos, ¿no es cierto? Y la sesión solamente puede darse si es que se ha verificado el quórum. Y el quórum de la sesión plenaria se mueve, ¿no es cierto?, sobre la base de los congresistas hábiles, así como está. Para mí, el quórum de la sesión plenaria, el quórum de inicio de la sesión plenaria, debe ser la mitad más uno del número legal por las razones que ya he expresado. La siguiente lámina, por favor. Entonces pasamos a primera hora. Entonces el presidente dice, con el quórum correspondiente se abre la sesión. Se va a dar cuenta de la agenda. Entonces la agenda, los señores congresistas tienen la agenda en sus manos, ¿no es cierto? Vamos a tratar la agenda en el orden correspondiente. Aprobación del acta de la sesión anterior. En el caso del pleno, tiene que ser así, porque la aprobación del acta de la sesión anterior supone siempre, tradicionalmente, y es lo más conveniente, que sea un acta de debate. Nosotros nos sentábamos en medio del hemiciclo, ¿no es cierto? Ahí teníamos nuestra mesa, ¿no? Y los congresistas hablaban y nosotros directamente sintetizábamos lo que querían decir. Cuando hacíamos el acta, la sacábamos de nuestros apuntes y si teníamos alguna duda nos íbamos a la transcripción. Si teníamos duda de la transcripción, nos íbamos a la grabación. Generalmente no habían pocas consultas porque el entrenamiento que teníamos era tal que habíamos adquirido mucha destreza en sintetizar las opiniones de los señores congresistas. Se aprueba el acta, ¿no? Y empiezan los informes de los señores congresistas y los pedidos. Acá, al igual que en comisiones. Hay un informe. Del informe se deduce que el Parlamento tiene que hacer algo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa a segunda hora, ¿no? Si hay algún pedido y ese pedido es un pedido que requiere debate y que requiere el pronunciamiento del Pleno, va a pasar, ¿no es cierto?, a segunda hora de la sesión plenaria. Estamos ahora en la sesión plenaria, hemos salido de comisiones, ¿no? Continuamos, Delia, por favor. No, aquí estamos en la segunda hora, ¿ya? Fíjense, el presidente dice, se pasa a segunda hora. Generalmente toca una campanilla, ¿no? Lo cual a mí me parece bien interesante porque marca un sonido que, señores, vamos a entrar en debate para los acuerdos que interesan, ¿no es cierto? No estamos en un nivel de político administrativo, sino aquí vamos a causar Estado, ¿ah? Vamos a aprobar, ¿no es cierto?, leyes, ¿no? Acá, fíjense, en primer lugar, se votan los asuntos derivados de la primera hora. Todo lo que ha sido derivado de la primera hora, si merece debate, se debate. Si merece votación, se vota. Si merece debate y votación, se realizan las dos cosas, ¿no? Y después de eso se pasa al debate de los dictámenes o de los proyectos que han sido exonerados del trámite de dictamen. Es en este momento en el cual, ¿no es cierto?, se van a debatir tanto los dictámenes como los proyectos exonerados de dictamen. ¿Ya? Muy bien. Para ello se lee solamente la parte resolutiva, no se va a leer todo el proyecto, etcétera, ¿no? Lo mejor es leer la parte resolutiva. En
reglamento se habla también de una sumilla. Yo, si no es muy larga, leería la parte resolutiva, ¿no? Mandaría a leer la parte resolutiva. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones es interesante para iniciar el debate de un determinado dictamen o proyecto exonerado de dictamen. ¿Quiénes sustentan los dictámenes? Los presidentes de la comisión. Si no está el presidente de la comisión, lo hace el vicepresidente y si no, el secretario. ¿Puede la comisión delegar en un miembro que no sea ni secretario ni vicepresidente la sustentación de un dictamen? Sí, pero eso requiere acuerdo de la comisión. Y entonces, este acuerdo tiene que ser transcrito, ¿no es cierto?, ¿no?, a la oficialía mayor para que la oficialía mayor, ¿no es cierto?, esté al tanto de que hay un acuerdo de comisión y que no va a sustentar el dictamen ni el presidente de la comisión, ni el vicepresidente, ni el secretario. No, sino la persona que está indicada ahí. Eso se lo tiene que indicar al presidente en el momento de inicio del debate, ¿no es cierto?, en el cual se da esta circunstancia. Continuemos, Delia. Fíjense bien en todos estos asuntos de procedimiento, ¿no? Aquí se ven algunos aspectos que son más de detalle procedimental, ¿no? Se debate primero el dictamen en mayoría. Así es, el dictamen aprobado por la comisión. Si es rechazado, el de minoría. Hago la atención de que si es rechazado, se va al archivo. ¿Y por qué? Porque el dictamen en minoría no tiene existencia jurídica. No ha sido aprobado por ninguna comisión en ningún momento. Es la opinión minoritaria de algunos señores congresistas que no ha pasado o no ha merecido la votación correspondiente en la comisión. Por lo tanto, no tiene características de dictamen. Este es un error en el cual están incurriendo los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado. Y se proyecta también al famoso reglamento del Congreso, que para mí no tiene tampoco asidero. Pero en fin, ahí vamos. Si son varios dictámenes, ¿no es cierto?, se debate el primero en referencia en el decreto de envío. Es decir, los proyectos pueden ser enviados a la comisión, pero si sus dictámenes están en el pleno, ¿no es cierto?, sobre esos proyectos por diferentes comisiones, la primera a la que llegó es la que tiene preferencia para la sustentación, ¿no? Ahora, yo pongo en consideración de ustedes lo siguiente en esta parte del procedimiento. Cuando se deriva a comisiones, se tiene que derivar a varias comisiones o a una sola comisión. Mi posición es que se deriva a una sola comisión y que esa comisión puede hacer las consultas que quiera con las otras comisiones, ¿no es cierto?, las consultas que quiera formales, ¿no es cierto?, formales, con cualquier otra comisión a partir de una serie de oficios, de pedidos a otras comisiones para que se pronuncien sobre aspectos que la comisión misma considera de que requieren de un pronunciamiento, digamos, más especializado. Por ejemplo, yo quiero hacer una variación de carácter tributario y no estoy seguro, ¿no es cierto?, si esa variación de carácter tributario se justifica o no se justifica constitucionalmente. Me la han derivado a la Comisión de Economía. Entonces yo oficio a la Comisión de Constitución y le digo, por favor, en este extremo constitucional, exclusivamente en este extremo, sirva si usted verter opinión al respecto. Esa posición no es vinculante, o sea, no es obligatoria para la comisión, pero es una decisión, es una opinión importante. Lo está diciendo la comisión especializada. Vamos a suponer que estemos debatiendo si hay gasto público o no hay gasto público en una iniciativa determinada. Y entonces, el presidente de la comisión que está a cargo del debate de ese proyecto de ley en comisiones, ¿no es cierto?, acá dice, queremos tener una opinión de la Comisión de Economía sobre qué cosas se entienden ellos por gasto público para ver si este proyecto está infringiendo o no la Constitución. Ofician a la Comisión de Economía y la Comisión de Economía
¿no es cierto?, vierte opinión en un plazo de 7, 8 días, ¿no es cierto?, sobre ese asunto específico, o sea, de su especialidad. Mi posición es esa, hacer más versátil el acceso a información, ¿no es cierto?, y que las comisiones se muevan entre ellas, ¿no es cierto?, colaborando, no como compartimientos estancos. Entonces, va a haber un solo dictamen, y ese dictamen tiene que ser aprobado o rechazado. Si la comisión cree que no, eso lo vamos a ver después también. Si la comisión cree que no, ya no hay suficientes argumentos como para aprobar el dictamen, sencillamente lo remite de nuevo a comisiones para mayor estudio. ¿Qué pasa con los proyectos que han sido exonerados del trámite de comisiones? Son sustentados por su autor, ¿no? Si son varios los autores, tienen que, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo para, ¿no?, determinar quién va a sustentar o no va a sustentar ese proyecto. Lo que queda claro es que no se puede sustentar en el pleno un dictamen en minoría. No se puede. No tiene existencia jurídica un dictamen en minoría que pueda competir con un dictamen en mayoría que sí tiene existencia jurídica por su aprobación en la comisión correspondiente. Miren, en sesiones plenarias, la dirección corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. Pero ojo, la dirección del debate, ¿no es cierto?, corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados es el director nato del debate. Si el presidente no puede estar presente, lo sustituye el primer vicepresidente, después el segundo vicepresidente en el caso de ausencia del primero, y así sucesivamente hasta el tercer vicepresidente. Esa es la prelación. Lo que interesa no es el cargo de presidente, sino de quién se encuentra en la dirección del debate. ¿Puede un vicepresidente dirimir si está en la dirección del debate? Sí. Entonces interesa que esté en la dirección del debate para la dirimencia. ¿Puede un vicepresidente llamarle la atención, ¿no es cierto?, a un diputado por comportamiento? Sí, aunque no sea el presidente del Congreso, como vicepresidente, porque está en la dirección del debate. ¿Puede un vicepresidente, ¿no es cierto?, asumir funciones, ¿no es cierto?, en la dirección del debate cuando se presenta el presidente del Consejo de Ministros y el presidente puede no estar? Sí, sí puede asumirla. Entonces lo que interesa ahí es la función que desempeñan. Y los actos relacionados con la función que desempeñan, ¿no es cierto?, no tienen que ver exactamente con el cargo. No tiene que ver exactamente con... Ahora sí hay un límite. Solamente pueden ejercer este cargo los que son miembros de la mesa directiva. Solamente pueden ejercer, ¿no es cierto?, la función de directores de debate en una sesión plenaria los miembros de la mesa directiva. Si no hay ningún miembro de la mesa directiva, no puede iniciarse ni sostenerse ningún debate. La forma más radical en lo que da prueba de esto es que cualquiera que esté en la dirección del debate, si hay un tema espinoso referido a disciplina parlamentaria, agarra y se suspende la sesión y listo, se acabó. En Argentina ha pasado el caso de que un presidente no quería hacer determinadas cosas, me parece que fue en el Senado argentino, en el Senado Nacional, y una vicepresidenta agarró y se plantó y dijo, no se puede. Porque el acto que ha realizado el presidente ha sido un acto legal en sus funciones y no puede ser contradicho por otro miembro de la mesa directiva. Eso produce una crisis de dirección política en el Parlamento, ¿no es cierto?, ante un acto del presidente que ha sido hecho con el respaldo legal, ¿no es cierto?, y la función y el desarrollo de la función correspondiente. Aquí también hay otra cosa interesante en esta parte del trámite del Pleno, ¿no? Las reglas de debate son establecidas por la Junta de Portavoces. En ninguno de los reglamentos ustedes van a encontrar las reglas del debate. Si hay algunas reglas, van a ser unas reglas de carácter excepcional. Y siempre van a encontrar
las reglas del debate serán establecidas por la Junta de Portavoces, etc. Este es el caso. El caso de las sesiones plenarias, ¿no? Legislativas. Entonces, la pregunta es, ¿tiene competencia la Junta de Portavoces para determinar cuáles van a ser las reglas del debate? Si uno se pone a pensar, ¿no es cierto? Si la Junta de Portavoces establece las reglas del debate, si la Junta de Portavoces exonera del trámite de dictamen, ¿no es cierto? Si la Junta de Portavoces establece la agenda, como ya venimos diciendo, ¿no? Establece la agenda. ¿Para qué está la mesa directiva? Para dirigir solamente el debate. Y entonces, ¿para qué eligen a la mesa directiva? La Junta de Portavoces no es elegida, la Junta de Portavoces es designada. Este acto de establecer las reglas del debate le corresponde a la mesa directiva del Congreso, no a la Junta de Portavoces. Entonces, las reglas del debate debe establecerlas la mesa directiva. Ahora, dice que en este procedimiento, dice el reglamento de la Cámara de Diputados, y también lo dice el reglamento del Senado. Tengo mis dudas sobre el reglamento del Senado, pero la Cámara de Diputados sí con certeza. Pueden participar en la sesión los senadores y ministros, los titulares de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales. ¿Por qué tienen que participar los senadores en una sesión de la Cámara de Diputados? Estamos hablando de una sesión donde se están debatiendo proyectos de ley. ¿Por qué? Si va a ir el proyecto aprobado, va a ir necesariamente a la Cámara de Senadores o al Senado, como prefiera llamarse. Va a ir necesariamente. Ministros, sí, los ministros sí. En la Cámara de Diputados los ministros son objeto de acciones de control, sí, pero pueden participar también en el Pleno en el debate de los asuntos legislativos correspondientes. Sí se pueden. Los miembros de los organismos constitucionales autónomos, ¿cómo así? ¿Por qué? Si el defensor del pueblo tiene que rendir un informe, ese es un acto de control político. No estamos hablando de actos de control político, estamos hablando de actos legislativos. ¿El defensor del pueblo tiene derecho a iniciativa? Sí. ¿Puede ir a defender su iniciativa? Ah, sí, ahí puede defender su iniciativa en comisiones. Si la norma dice puede ir a defender su iniciativa en el Pleno, ah, perfecto, está bien. Él ha creado, él sabrá cómo la defiende. Perfecto. El Contralor General, ni hablar. El presidente del Banco Central de Reserva tiene derecho a iniciativa. Asunto de su competencia. Ambos, bueno. Organismo constitucional autónomo. Van a discutir cosas legales. Los gobiernos regionales, si es que tienen una iniciativa y si es que hay algo de su competencia que está debatido, pueden ir. Pero ¿por qué los senadores tienen que ir? ¿Por qué los senadores tienen que ir? O sea, no entiendo. En los otros casos es porque hay iniciativas legislativas, ¿no es cierto?, que han sido propuestas por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales, por los organismos constitucionales autónomos, ¿no es cierto? Los senadores no tienen derecho a iniciativa, no pueden ir a la Cámara de Diputados a discutir, más aún si el proyecto va a ir a su Cámara. En el procedimiento, ellos, en este momento del procedimiento, los senadores no están. Los senadores no están. Y los otros, en la medida en que son titulares de iniciativas legislativas. Ahí sí. El control político es otra cosa, se mueve con otro procedimiento. De eso todavía no nos vamos a ocupar, sino a partir de la próxima, querida Delia, por favor. Se ha terminado el debate, ¿no es cierto? Se ha terminado el debate, todo está muy bien, ¿no? Y se van a realizar las votaciones. ¿Cuál es el procedimiento en votaciones? ¿Cuál es el procedimiento en votación? El presidente dice, se va a votar, señores congresistas, registren su asistencia para confirmar el quórum. Hay quórum, es el primer paso. Al voto, se registra el voto. Muy bien, se registra el voto. Entonces, hay votaciones que son mayoritarias, o sea, se ganan por mayoría. Hay votaciones que se dan por unanimidad, todos votan en un mismo sentido, perfecto. Todos los presentes votan en un mismo sentido. Hay votaciones que tienen
que son calificadas en el sentido de que el número de votos no es el número de votos mayoritario de los presentes, ni unánime de los. Las leyes orgánicas, mitad más uno del número legal. Si no hay mitad más uno del número legal, no puede modificarse ni aprobarse una ley orgánica. Comisión de Constitución, ¿cierto? Comisión de Constitución, estamos en el aspecto legal, ¿no es cierto? Aspecto legal. Comisión de Constitución, perdón, reforma constitucional, ¿no es cierto? Muy bien. Reforma constitucional, mitad más uno el número legal, 66 votos así como estamos, ¿no es cierto? Y referéndum, en primera votación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. 87 votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, entonces aprobación sin referéndum. Entonces, eso, ¿no es cierto? Se debe tener en claro en el procedimiento, o sea, hay mayoritarias, unánimes y calificadas. Esto es importante porque las votaciones son un requisito junto con el quórum de la validez del acto legislativo. La validez del acto legislativo. Y si se ha dado esa votación, entonces hay ley formal. Hay ley formal. Se puede presentar reconsideración frente a estas votaciones. Se puede, en los mismos términos en los que me he referido a las reconsideraciones de comisiones. Estamos en las reconsideraciones de comisiones diciendo que ese derecho minoritario, ¿no es cierto?, tiene que ser amparado por una disposición que lo garantice. Nada de que aprobado el acta, no, o en la misma sesión o 1 o 2 días después de concluida la sesión. Listo, 2 días hábiles. Pueden presentar la reconsideración. Se va a demorar, pues. ¿Cuál es el problema? Se va a demorar, así así son los trámites. Hay plazos y en el derecho parlamentario y específicamente en el derecho parlamentario referido a las garantías, ¿no es cierto?, de los debidos procesos, de los debidos procesos legislativos, ¿no es cierto?, de los debidos procesos legislativos, ¿no es cierto?, tiene que garantizarse el derecho de las minorías también. Una de las formas de garantizar los derechos de las minorías está ahí mismo, ¿no es cierto?, en el respeto a la reconsideración, entre otras cosas, ¿eh? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Esta votación es sumamente importante. Fíjense, estamos casi al final, porque aquí puede no finalizar, ¿no es cierto? O sea, estamos casi al final del procedimiento. Hemos hecho hincapié en 2 instituciones jurídicas del derecho parlamentario que son fundamentales, ¿cierto? Una es el quórum y el otro es la votación. Quórum de inicio de sesión, quórum para votación. ¿Hay otro tipo de quórum? Sí, hay otro tipo de quórum, el quórum para debate. Tiene que haber un quórum mínimo para que el debate se realice, mitad más uno del número legal. O debe poder, esto no está en los reglamentos, ¿eh? No está en los reglamentos, estoy poniendo a medida de reflexión. ¿Puede una persona decir, señor, que se revise el quórum porque hay mucha gente en la sala y el debate está desairado? El presidente tiene que decir, verifíquese el quórum. No hay quórum, se suspende la sesión hasta que haya quórum. Después vienen y votan sobre lo que no conocen. Vienen y votan apuraditos. Y votan fuera. Cuando ya se ha dado por cerrada la votación, vuelven a votar, lo cual es un error. Y votan oralmente. No están permitidos los votos orales si es que ha habido votación, ¿no es cierto?, en pantalla. Eso es una cuestión mínima. Llegan después 5, 10, 15 congresistas diciendo, y hay algunos congresistas que han hecho costar su voto cuando ya se había cerrado todo y estaban en otra cosa, en otro tema. Continuemos, Delia, por favor. Una de las cosas que hay que retomar respecto del procedimiento es cuál es el papel. Lo voy a plantear de otra manera. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es cómo hay que tramitar las sugerencias, ¿no es cierto?, surgidas a lo largo del debate. Señor, no estoy de acuerdo con esta posición, que se modifique el artículo tal. Señor, no estoy de acuerdo con que se haya incluido tal cosa, pido que se retire el artículo cual, etcétera.
¿Cómo hay que articular esto? Lo que dicen los reglamentos actuales, los dos, de la Cámara de Diputados y el Senado, lo siguiente. El presidente de la comisión o el autor del proyecto exonerado recibe los aportes y sugerencias surgidos durante el debate. Deben ser escritos y firmados. No puede modificarse la fórmula legal en debate. No puede modificarse la fórmula legal sin debate ni con cargo a redacción. O sea, no puede decirse te apruebo, pero con cargo a redacción. No, eso no se puede hacer. Muy bien. Lo recibe el presidente de la comisión. ¿Quién lo envía? Los participantes en el debate, por escrito y firmado. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? En caso de que el presidente de la comisión no acepte modificaciones, le pueden llegar las que quieran, pero él dice, señor presidente, no acepto ninguna de las modificaciones, ¿no es cierto? En ese caso, dice la norma reglamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se procede a votar. Y ya se verá si se aprueba, si no se aprueba, si se aprueba por mayoría, si se aprueba por unanimidad, si se ha tenido en cuenta que se trata de una votación calificada o no se trata de una votación calificada, etc. Sigue diciendo las normas estas reglamentarias que les estoy refiriendo, que si se aceptan propuestas, se pide cuarto intermedio. Es decir, le llegaron al señor y dice, tengo acá 10 propuestas, señor presidente, pido cuarto intermedio para mirar las propuestas y hacer un nuevo texto sustitutorio. ¿Quién es él para decirse, quién es el presidente de una comisión para decir si acepta o si no acepta las propuestas surgidas durante el debate? ¿Con qué prerrogativa, con qué atribución con la que le da el reglamento? Sí, pero el reglamento le está dando una atribución que está más allá de sus funciones. El pleno está en sesión y él le dice al pleno, ¿saben qué? Yo digo, por todos ustedes, que esto se acepte y que esto no se acepte, y se acabó el cuento. Bueno, y si yo digo que se acepta, entonces paso al cuarto intermedio. A ver, voceros, así dice la norma, llegan los voceros, se ponen de acuerdo y tiene que tener la firma. Los voceros ni siquiera han participado en la comisión. Muchos de ellos ni son miembros de la comisión informante. Sin embargo, van y dicen acá, ¿no es cierto?, que la aprobación de la nueva fórmula, o sea, del texto sustitutorio surgido del cuarto intermedio, ¿no es cierto?, requiere la firma de los voceros que representen por lo menos la mayoría simple de los diputados representados en el cuarto intermedio. Esto es muy extraño, ¿no? Porque son 7 grupos parlamentarios. La mayoría de 7 grupos parlamentarios puede ser, ya, supongamos que sean 66, ya supongamos. Ya, no están todos los grupos parlamentarios en el. ¿Cuál es la mayoría? ¿La de los presentes, según lo que dice acá? O sea, son 3, entonces la mayoría. Ellos tienen 7, 14 y 28 representantes. Entonces tienen 7, 21 más 28, 49. La mayoría de 49 es 25, 26. Representan a 26. Con 2 de ellos, la fórmula legal está para. No, eso es una estupidez, pues. Esta norma está mal. Además, ¿quiénes son el presidente de la comisión y los representantes de los grupos parlamentarios, de los voceros de los grupos parlamentarios? ¿Quiénes son, no es cierto?, para determinar un texto sustitutorio, ¿no es cierto?, cuyas sugerencias, cambios, ¿no es cierto?, retiros de normas ha sido sugerido en el debate del Pleno del Congreso. Aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué, por ejemplo, en vez de enviarlas al presidente de la comisión, ¿no es cierto?, todas las sugerencias surgidas durante el debate se envían al estrado? Están en el estrado, ¿no es cierto?, y el presidente el presidente de quien dirige el debate, ¿no es cierto?, quien dirige el debate, ¿no?, agarra y dice, señores, han llegado todas estas sugerencias, el señor fulano de tal sobre tal cosa, el señor Mengano sobre tal cosa, sobre tal cosa, ¿no? Una cosa sucinta, ¿no? Y puede decir, se va a conformar una comisión de redacción en base a estas sugerencias. Los congresistas que la integran no pueden pronunciarse respecto, o sea, no pueden armar el texto sustitutorio fuera de estas sugerencias.
ni aprovechar estas sugerencias para hacer otras que no han entrado en el debate. Esperamos el informe dentro de 3 días. Viene el informe, se lee el informe y se lee el texto sustitutorio, y después de leer el texto sustitutorio se arma un debate o se vota. El pleno está en funciones el pleno. ¿Alguien lo ha reemplazado el pleno? Nadie lo ha reemplazado el pleno. El pleno ha delegado en esa comisión, ¿no es cierto?, integrada por 3 o 4 personas versadas en el armado de texto, se entiende, ¿no es cierto? ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Y ellos no van a determinar, como lo haría el presidente de la comisión, qué es lo que se va a debatir. Sino van a decir, señor, de las sugerencias se concluye esto. Y hay unas sugerencias que están fuera, que no pueden ser articuladas porque no están en la lógica del proyecto, y estas sí pueden ser articuladas porque están en la lógica del proyecto presentado y del debate. Acá está. O sea, el Parlamento se autocontrola por medio de una comisión así. En otro caso no hay autocontrol. Sencillamente llega el proyecto sustitutorio y dice qué habrá pasado en el cuarto intermedio, ¿no? ¿Por qué? Pensando, ¿no? Pensando en alguna vía de solución a este asunto, ¿no? Podemos continuar con el siguiente slide. No se demore, Delia, que después me va a faltar tiempo para lo que resta. Remisión al Senado. La siguiente. Procedimiento legislativo en el Senado. Es decir, se ha aprobado y la Cámara de Diputados ha enviado al Senado lo aprobado. En el reglamento dice aprobado y se envía al Senado, ¿no es cierto?, el expediente, ¿no es cierto?, en un plazo no mayor de 20 días, ¿no? Ya, se ha mandado en 5 días y ahí está ya. ¿Qué se ha enviado? ¿La fórmula aprobada? No. No es suficiente. Los fundamentos de la aprobación, ¿cuáles son? Ya. Entonces, vamos a mandarle la transcripción del debate. Envía la transcripción del debate. Ya. Pero para que llegue al debate tiene que haber pasado por comisiones. Ya, le enviamos también el acta y la transcripción del debate en comisiones, ¿no es cierto?, para que vean que se ha aprobado en comisiones o que también le enviamos, en su caso, ¿no es cierto?, la exoneración del trámite de comisiones aprobado en el Pleno del Congreso, ¿no? O por la Junta de Portavoces, esa cosa extraña que hay ahí que puede exonerar el trámite de comisiones, pero también se lo enviamos. Muy bien, pero está bien. Necesito la información de que ha ingresado formalmente a una comisión. Aquí está, recibido tal día con tal fecha. Listo. Ya, ¿cuándo ingresó y si se tuvieron en cuenta los requisitos de admisibilidad? Sí, señora, acá están los informes, requisitos de admisibilidad, etcétera, etcétera. Listo, todo eso forma parte del expediente. ¿Por qué? Porque el Senado ya no puede hacerse cargo de los requisitos de admisibilidad del proyecto. Ya no puede hacerse cargo. No puede hacerse cargo del debate en comisiones porque no le compete, pero tiene que haberse aprobado en comisiones si es que no se exoneró del trámite de comisiones. Bueno, demuéstrenme que ha sido así. En el Pleno, ¿cuál ha sido la votación de la aprobación? Esa es la prueba, ¿no es cierto?, de que fue aprobada la fórmula que se está enviando. Ya, muy bien, se llevó todo eso. Ya, estos son los requisitos de admisibilidad por el Senado. Ya no son si se ha habido impacto ambiental, ya no. Esos requisitos de ingreso ya no son. No, ahora son los requisitos del expediente. El Senado no se va a pronunciar sobre el proyecto, se va a pronunciar sobre la fórmula legal que puede tranquilamente y en la mayoría de los casos ser totalmente distinta, ¿no es cierto?, porque ha sido modificada, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el íter legislativo en la Cámara de Diputados. Se va a hacer cargo de una fórmula legal con un expediente que está detrás, que da razón, ¿no es cierto?, de todo el procedimiento hasta la conclusión en la parte propiamente legislativa que le ha llegado. De eso se hace cargo. Entonces, llega al Senado, ¿no es cierto? Y el Senado tendrá su mesa de parte, supongo yo, lo deriva a la Oficialía Mayor del Senado, la Oficialía Mayor del Senado hace el trámite correspondiente, ¿no es cierto? Y se envía a comisiones. La comisión tiene que evaluar el producto de una evaluación hecha en diputados. No es un proyecto nuevo. La actitud del Senado es distinta a que si el proyecto fuera nuevo. Muy bien.
En todo lo demás es más o menos similar el procedimiento, ¿no? Dice en el reglamento del Senado, en el artículo 116, yo estoy entrando tanto en números cuanto en lógica, ¿no? Pero bueno, acá cito el número 116 porque es importante, que si se ha exonerado de comisiones en la Cámara de Diputados, es obligatoria la exoneración de comisiones en el Senado. ¿Esta norma es correcta? Si el Senado cree que no es obligatoria la exoneración porque diputados lo haya hecho, está en toda su razón, porque el Senado es autónomo. Se va a comisiones y no pasa nada. ¿Por qué han puesto esto en el reglamento los del Congreso unicameral? ¿Cierto? Para que el Senado obligatoriamente cumpla con lo que dice diputados. ¿Por qué? En la Cámara de Diputados, estoy señalando solamente las diferencias que son pocas. En la Cámara de Diputados, el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía y Finanzas tiene que estar en el debate en comisiones y tiene que estar en el debate en el Pleno cuando se trata de proyectos de exoneración del trámite de exoneración tributaria, ¿no es cierto? O cuando se trata de exoneraciones tributarias especiales para una determinada zona del país. Tiene que estar. En el Senado no. En el Senado es potestativo. Pueden solicitárselo como no pueden solicitárselo. Estas son diferencias interesantes, ¿no es cierto? ¿No? Diferencias interesantes entre la Cámara de Diputados y el Senado. Pero fíjense, como parte del procedimiento legislativo, ¿no es cierto? Por parte del procedimiento legislativo, esto lo vamos a ver con detenimiento un poquito más adelante, en el Senado, ¿no? Se incluyen actos de control político como si fueran actos legislativos. Eso ya lo vamos a ver después. Podemos continuar. Ahora entremos. El Senado ha terminado su función, ha votado, igual que la Cámara de Diputados, etcétera, todo bien. Y hay que enviar esto a la Presidencia de la República. La Presidencia de la República puede promulgar y puede mandar publicar la norma correspondiente. O, en su defecto, puede observarla. ¿Qué pasa con la observación presidencial? Porque lo otro ya queda en el ámbito del presidente de la República. Pero acá regresa al Congreso. ¿Qué pasa con la observación presidencial? Siguiente lámina, Delia. ¿Cuál es la naturaleza de la observación presidencial? La observación presidencial es una atribución del presidente de la República, muestra su disconformidad con algunos aspectos referidos al tratamiento de la materia en una ley aprobada por el Congreso que se le envía para que esta disconformidad puede ser de distinta naturaleza, ¿no? Puede ser de distinta naturaleza. Puede ser una disconformidad de carácter material, en que no se entiende el tratamiento de esta materia. No se entiende. O sea, el Parlamento está equivocado en el tratamiento de esta materia. Pueden hacer asuntos de técnica legislativa, ¿no? Pueden ser asuntos de la temporalidad de aplicación de la norma. O sea, esto yo no lo puedo promulgar ahora. Este es un asunto que en una disposición dice que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Y la verdad es que, como es materia de carácter tributario y de carácter presupuestal, solamente puede entrar el 1 de enero del siguiente año, o se está insinuando qué cosa aquí. Puede ser de distinta naturaleza. Celia, ¿podemos ahí pasar a la siguiente lámina? Entonces, el tema acá es la naturaleza de la observación presidencial. El presidente puede enviar sus observaciones al Parlamento y el Parlamento tiene que procesar estas observaciones, ¿no? En base a un criterio que está claro en la Constitución y que está claro en los reglamentos, que se llama la reconsideración de observación presidencial. No es lo mismo que la reconsideración de votación. Es la reconsideración de observación presidencial. Entonces dice, evalúa, reconsidera su propia norma en razón de las observaciones que hace el Poder Ejecutivo a esa norma, ¿no? Y puede allanar, se puede
insistir, o según la disposición que ahora es reglamentaria, puede definir que se trata de un nuevo texto. En ambos casos, en todos estos casos, es extraño cómo se trata la observación presidencial, porque uno puede allanarse en la totalidad y en consecuencia darle la razón al presidente de la República, y de repente esa razón hace que se cambien las partes observadas digamos, bajo la visión que da el Poder Ejecutivo, o puede darse también el caso de que no se esté de acuerdo en parte o en todo y se insista en la fórmula en parte, o se insista en todo, es decir, así va a ser y no va a ser de otra manera. Pero una observación no puede dar lugar a un nuevo texto. ¿En qué sentido no puede dar lugar a un nuevo texto? A que se añadan al texto cosas que no han sido contempladas por el Congreso. Si se trata de que se está diciendo que haya un nuevo texto y que se añada esto, lo otro, y se quite esto y lo otro, etcétera, etcétera, del texto, entonces estamos iniciando un nuevo proyecto de ley, y entonces que se vaya a iniciar el procedimiento como fruto de una observación presidencial. No hay ley, se quita de lado todo el procedimiento y se inicia de nuevo. Pero no puede decirse que porque la observación presidencial crea un nuevo texto, entonces vamos a cambiar el texto, vamos a añadirle cosas así que el Parlamento no ha visto ni verá nunca si es que se consagran en esa instancia. Eso no es correcto. Y entre los otros casos, sí, uno reconsidera su propia posición como Parlamento, el Parlamento reconsidera su propia posición y dice sí, en todo o en parte. Y si es en parte, está insistiendo. Y si es en todo, o sea, que no acepta ninguna de las observaciones del Ejecutivo, también está insistiendo. En estos casos, la promulga el Poder Legislativo y manda a publicarla el Poder Legislativo. Y coordina con el Poder Ejecutivo el número de la norma. Eso es lo único que hace. Coordinar con el Ejecutivo el número de la norma. Esto de aquí, implica unas relaciones con entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de la función legislativa, ¿no? Que no se reduce obviamente a la observación, porque el Poder Ejecutivo tiene derecho a iniciativa legislativa, ¿no es cierto? Y puede ir al Parlamento a defender su iniciativa legislativa, ¿no es cierto? Entonces podría ir tranquilamente al Parlamento a defender una iniciativa legislativa que se ha generado por la vía de la observación presidencial, pero que no puede continuar ni puede ser promulgada, no, ni publicada, porque no, sencillamente es una propuesta nueva que tiene que ser evaluada por el Parlamento. Esta observación presidencial, ¿cómo debe ser aprobada? Según los reglamentos, hay una especie de... O sea, lo que digan los reglamentos te dejan en una duda increíble, porque la observación que hace el presidente de la República se remite al Congreso. Así dice la disposición constitucional. Si tiene observaciones, en el plazo de 15 días, las remite al Congreso, no los remite al Senado ni a la Cámara de Diputados. En el reglamento de la Cámara de Diputados y el Senado sufre este procedimiento sucesivo, es decir, primero pasa por la Cámara de Diputados o por el Senado. Hay un debate, ¿no? Como ya decía en la clase anterior, o sea, si es aprobada con modificaciones, entonces tiene que ir primero al Senado, si es aprobada tal como la mandó diputados, entonces tiene que ir la observación a diputados, y eso es una cosa que para mí es una discusión inútil. Las observaciones presidenciales, siendo observaciones sobre un producto institucional del Parlamento, una ley formal, tienen que ser reconsideradas en reunión conjunta de diputados y de senadores. ¿Se puede hacer eso por la vía reglamentaria? Sí, se puede hacer eso por la vía reglamentaria. Así como la vía reglamentaria determina que se va a hacer primero por diputados y después por senadores en los reglamentos actuales, se pueden cambiar esos reglamentos y decir, no va a ser así, sino que va a ser en reunión conjunta de diputados y de senadores. Es un producto institucional
que tiene que ser absuelto también a la brevedad posible. No puede dilatarse una observación presidencial por 3, 4, 5, 6 meses. No se puede, pues. No se puede. Una observación presidencial tiene que ser tramitada, ¿no es cierto?, de una manera especial en la reunión conjunta de diputados y de senadores. Tiempos adecuados para reconsiderar la observación presidencial. Siguiente del día, por favor. ¿Nos alcanzará el tiempo? A ver, vamos a hablar del procedimiento legislativo especial. Terminamos con el procedimiento legislativo general y vamos a entrar al procedimiento legislativo especial. La siguiente del día. En la lógica del desarrollo de las leyes orgánicas llamadas reglamentos para el Congreso, ¿no? Existen 3 casos donde se habla de procedimientos legislativos especiales. Uno son los proyectos del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, o sea, procedimientos de urgencia. Los otros son los proyectos de beneficio o exoneraciones tributarias, ¿no es cierto? O si no, los proyectos que establecen selectiva y temporalmente un tratamiento tributario en determinada zona del país. Y un tercer caso en el cual se contemplan los procedimientos de urgencia, procedimientos especiales, es en los reglamentos de las cámaras, en el tratamiento de los reglamentos de las cámaras. Se entiende que estos procedimientos especiales tienen que ver con la naturaleza, ¿no es cierto?, de la materia, por ejemplo, la materia de un proyecto que se quiere que se trate de manera urgente, de un proyecto de tributario, la naturaleza tributaria de las normas, ¿no?, o la naturaleza reglamentaria de la Cámara, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con la naturaleza de estas tres materias, ¿no es cierto?, sino también tiene que ver con los tiempos que se manejan al respecto. Por ejemplo, un proyecto del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, si es urgente, ¿no es cierto?, tiene que ser tratado en un menor tiempo, en el menor tiempo posible. Se aplica este criterio a los proyectos de beneficio o exoneración tributaria o los proyectos selectivos de tributación por una determinada zona del país, se aplica este criterio. Esta legislación especial requiere de un menor tiempo. ¿Qué determina el menor tiempo? Los reglamentos, las modificaciones reglamentarias, las aprobaciones de los reglamentos, ¿no es cierto?, requieren siempre de un menor tiempo o de repente en estos dos casos se requiere de un mayor tiempo, dependiendo del aspecto de la materia que se quiera tratar. Lo único que queda claro a este respecto es que los procedimientos legislativos especiales, ¿no es cierto?, para el caso del Poder Ejecutivo, suponen un aminoramiento del tiempo. Los demás no se sabe. No se sabe por qué son especiales, por qué están sujetos a un procedimiento legislativo especial. No se sabe. Y se va a notar en el desarrollo de cada uno de ellos que no está claro el asunto, ¿no? ¿Por qué tienen que tener una legislación especial? En el caso de los proyectos de urgencia, sí se dice, ¿no es cierto?, que hay un aminoramiento del tiempo. Por ejemplo, ¿no? ¿Tiene que haber una solicitud de trámite de urgencia? Sí. ¿Aprobada por la presidencia del Consejo de Ministros? También. Eso tiene que ser tramitado, eso tiene que ser parte del pedido, ¿no es cierto?, que se envía al Parlamento. Acá dice, dictamen 15 días hábiles. No, se aminoran los tiempos. Se incorpora de oficio a la agenda. También se aminoran los tiempos. Tiene preferencia en el debate. Se busca que tengan un menor tiempo, ¿no es cierto? El nuevo texto, ya, junta de portavoces, rapidito, mayoría simple, ¿no es cierto? Listo, ya, texto sustitutorio, rapidito, ¿no? La votación en la misma sesión que se presenta el texto sustitutorio, ¿no? Y la remisión inmediata al Senado. ¿Puede haber exoneración del trámite de comisiones? Sí, puede haber exoneración del trámite de comisiones, pero no lo deja como parte, la normativa de los reglamentos, no deja como parte necesaria e indispensable que haya, ¿no es cierto?, exoneración del trámite de comisiones. No es indispensable.
¿no? Entonces, correcto, o sea, los proyectos de Poder Ejecutivo con carácter de urgencia están sujetos a un trámite que implica, ¿no?, una mayor celeridad, ¿no? Pero la condición es que tú me digas, oye, el Consejo de Ministros ha aprobado que esto sea urgente, sí, ya, envíame eso, porque si no, la urgencia, ¿cómo la justifico? ¿No? Ahora, esto no es así abierto totalmente, ¿no? Abierto totalmente. No se aplica este carácter urgente, o sea, no se pueden aminorar los tiempos, ¿no es cierto? Si se trata de una reforma reglamentaria de la Cámara de Diputados, si se trata de una reforma constitucional, si se trata de leyes orgánicas, si se trata de proposiciones de materia tributaria o presupuestal, no se puede, amigo. Entonces empezamos a sospechar de que el asunto reglamentario y que el asunto tributario, ¿no es cierto?, no es un asunto que esté sujeto a una disminución de los tiempos. Los procedimientos de urgencia no se reducen, ¿no es cierto?, a un pedido del Poder Ejecutivo formal, sino que según el reglamento, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no es cierto?, y del Senado, los procedimientos dentro de la Cámara de Diputados y del Senado pueden ser declarados de urgencia por la Junta de Portavoces. Entrarán en este mismo tratamiento, en lo que sean compatibles, ¿no es cierto?, aquellos proyectos que la Junta de Portavoces considera que son urgentes. ¿Qué cosa se requiere? 3/5 de los representados por los portavoces. O sea, una votación de portavoces no menor a 78 votos. Es indispensable, pregunta, es indispensable que haya un acuerdo de la Junta de Portavoces para determinar la urgencia de un proyecto. No existe un pedido de preferencia en el debate. No existe la posibilidad de modificar la agenda. No existe la posibilidad de exonerar del trámite de comisiones. Todo eso, ¿no es cierto?, lo hace la Junta de Portavoces, ¿no es cierto? Debía hacerlo el Pleno, ya, está bien, pero eso acaso, ¿no es cierto?, no hace que el poder legislativo ya tenga su mecanismo planteado para que se aminoren los tiempos, ¿no es cierto?, respecto de una iniciativa u otra determinada. Sí los hay, sí hay los mecanismos. No hay necesidad entonces de decir, no hay necesidad de decir, ¿no es cierto?, que la Junta de Portavoces tiene que reunirse para decir qué hacemos más rápido, qué hacemos menos. En cuanto a los proyectos de beneficio o exoneraciones tributarias y los proyectos que establecen selectiva y temporalmente tratamiento tributario especial para determinar las zonas del país, o sea, unos son beneficios y exoneraciones y otros son tratamiento especial, no son proyectos distintos, ¿no? Se requiere informe del MEF, sujeción al código tributario, señalar claramente el objetivo, el ámbito geográfico, el impacto que tendría la norma, ¿es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿no? La vigencia, por ahí problemas de temporalidad. Nuevamente el informe del MEF para tratarse en comisiones, o sea, no basta con que acompañe la iniciativa, tiene que haber un nuevo informe, no sé por qué lo dice, pero así lo dice el reglamento de la Cámara de Diputados. Presencia del ministro durante el debate y aprobación de la votación de la mitad más uno del número legal y de los 2/3 si es que se trata de un tratamiento selectivo para una determinada zona del país. Ahí se requieren 2/3, 87 votos como mínimo. Entonces aquí, ¿no es cierto?, estas exigencias no se plantean en razón del tiempo, sino de la naturaleza de estas normas y cuáles son, digamos, los elementos claves, ¿no es cierto? Esta relación con el Código Tributario. No puede haber una iniciativa de beneficio de exoneraciones tributarias, ¿no es cierto?, o de el establecimiento selectivo y temporal para una zona del país sin tener en cuenta el Código Tributario. Entonces, este es un procedimiento legislativo especial por eso.
¿no es cierto? La presencia del ministro de Economía y Finanzas en los debates, ¿no? Y también tenemos una votación calificada que ya viene desde la Constitución, es cierto, ya viene de la Constitución, pero estas normas, mejor dicho, si estas normas de carácter procedimental solamente se aplican para este caso y no para otro. En cuanto a los reglamentos, ¿no es cierto? Por eso es que se trata de un procedimiento legislativo especial, ¿no? Fíjate, en cuanto a los reglamentos, las cámaras dicen lo siguiente, o sea, los reglamentos de las cámaras dicen lo siguiente. La propuesta para la reforma del reglamento solamente la pueden hacer los grupos parlamentarios. Lo dice así, textualmente, solo la pueden hacer los grupos parlamentarios. Esto es claramente inconstitucional. La función legislativa, ¿no es cierto?, tiene que ser contemplada, ¿no es cierto?, en razón del principio de no sujeción a mandato imperativo. Y la no sujeción a mandato imperativo implica que los grupos parlamentarios, como grupos, no pueden imponerle a un congresista que presente o no presente un proyecto de ley de reforma del reglamento. No pueden impedirles. Plazo de dictamen, 90 días. Entonces, eso quiere decir que se requieren 90 días para modificar el reglamento. La intención es, hay que pensarlo bien antes de modificarlo. Pero 90 días no será demasiado. Ya no son los 60, ya no son los 30 días, ya no son los 15 días hábiles del procedimiento legislativo especial para el caso de los proyectos de urgencia. No. 90 días, excesivo. El medio es una resolución legislativa. La pregunta es en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿por qué 90 días? ¿Cuál es la naturaleza del reglamento? ¿No es cierto? Que es de uso cotidiano, diario, que es de conocimiento de los señores congresistas, así no tengan interés en conocerlo porque se practica todos los días, en todo momento, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué 90 días para reformar el reglamento? La intención es no modificar el reglamento para diputados y para el Senado. Entonces, la aprobación, la mitad más uno del número legal, eso no es correcto. Esto se tramita mediante resolución legislativa. Esto es correcto también. Yo soy partidario de que sea una ley, porque tiene naturaleza de ley orgánica el reglamento y debe llamarse ley orgánica del Parlamento de la República. Pero bueno, se llama resolución legislativa y tiene naturaleza de ley orgánica. Ya, correcto, ya. No hagamos olas innecesarias. ¿No es cierto? Muy bien. Resolución legislativa. ¿Por qué? Porque aquí hay materia legislable. Es correcto. ¿No? La materia del reglamento es una materia legislable. ¿No? Ahí, en eso no hay duda. Ahora, ¿qué sucede en el Senado? Fíjense. En el Senado, ¿no es cierto?, el dictamen tiene 7 días hábiles, ¿no es cierto? Y digamos que habla de procedimientos. En el Senado hay varias confusiones, ¿ya? Hay varias confusiones. O sea, en el caso del Senado se incluye actos de control político como si fueran actos sujetos a un procedimiento legislativo especial. No. Los actos de control político no están sujetos a actos de control legislativo, a actos legislativos especiales. ¿No es cierto? O sea, los unen junto con actos de carácter reglamentario, etcétera, ¿no? O sea, de distinta naturaleza, ¿no? Y allí hay un desfase que se va a ver con claridad cuando hablemos de los procedimientos de control político, que no son procedimientos legislativos, sino de aplicación de normas, no de creación de normas, sino de aplicación de normas. Cuando hablamos de proyectos de Poder Ejecutivo con carácter urgente, estamos creando normas. Aquí no. Los actos de control político son actos aplicativos de normas, son actos legislativos de aplicación de normas. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver después. 7 días hábiles para dictamen, ¿no? En caso de materia tributaria, es potestativo de la Cámara, ¿no es cierto?,
es potestativo de la Cámara pedir la presencia del ministro de Economía y Finanzas. En la Cámara de Diputados es obligatoria. Tiene que estar el ministro de Economía y Finanzas. En la regulación, estos procedimientos legislativos especiales están planteados así en los dos reglamentos, ¿no? Hay mucha similitud, ¿no? En cuanto a los reglamentos, salvo las diferencias que yo acabo que acabo de señalar respecto del Senado. Muy bien. Ya en la próxima clase hablaremos acerca de los actos legislativos y de control político de la reunión conjunta de diputados y de senadores y el procedimiento al cual se encuentran sujetos, ¿no? Y hay, después de eso, ya un ingreso, ¿no es cierto?, a la parte propiamente de los procedimientos de control parlamentario. Hay alguien que quiere hacer uso de la palabra, no he logrado ver su nombre, Víctor Incio, ¿no? Ahora sí lo veo. Bueno, hay mucho que debatir, ¿ah? Mi posición es una posición que yo trato de hacerla lo más seria posible. En algunos casos, mientras estoy disertando, voy pensando de que podría mirarse esta cosa de otra manera o de otra y lo manifiesto, ¿no? Así que si desean debatir, yo no tengo ningún problema. Al contrario, me sentiría muy honrado porque además tomaría nota de cosas que de repente yo no estoy pensando. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Delia, ¿hay alguien que haya levantado la mano? ¿Quién me Buenas habla? noches, compañero. Bueno, interesante los temas, ¿no? Como las clases anteriores. Profesor, Gracias. ¿sí me escucha, no? Sí, muy bien, muy bien. Profesor, más que todo esto, mi pregunta es que desde la semana pasada hemos creado el grupo y bueno, somos 6 integrantes, pero ninguno de los muchachos responde, ¿no? Excepto de una compañera nomás. Entonces yo no Ya. sé cómo hacerlo, ¿no? De repente no hay interés por parte de los compañeros. Somos dos, Claro. como le voy a decir a personas que no estamos. Incluso el día de hoy nos hemos reunido, pero no sé qué se puede hacer en este caso, doctor. Sí, en realidad, mire, ahí hay dos cosas que tengo que comentar. La primera es que seguramente algunos de los compañeros de algunos de los grupos no desean meterse en el tema del trabajo, ¿no? O sea, quieren permanecer digamos, en las clases para informarse, ¿no? Pero no quieren meterse en la evaluación, ¿no? Otros que desean, yo no me voy a meter para dar un examen y encima para hacer un trabajo y entonces abandonan. Eso sucede con el 20% de las personas que se inscriben inicialmente, ¿no? Yo, respecto de los límites temporales para conformar el grupo, le sugeriría que hablaran con Víctor Ceballos, ¿no? En el Centro de Estudios Constitucionales. Él es el que está a cargo del curso. Por mi parte, si es que 2 trabajan del grupo y 3 trabajan del grupo, que no vengan a última hora a quererse colgar otros, ¿no? Y me mandan el trabajo con los 2 o 3 que han trabajado. Yo respetaré esa decisión. Pero coordínenlo respecto de los asuntos ya de trámite a don Víctor Ceballos, ¿eh? Él sabrá darles una... ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Dónde está Víctor Ceballos? ¿En qué área, profesor? No, el Centro de Estudios Constitucionales, el que organiza el curso. Centro de Estudios Ahí, Constitucionales y Parlamentarios, sí. ok, profesor. Profesor, no nos dejó el número de su celular la vez pasada que le pedimos, ¿no puede dejar en el chat, por favor? Para algunas consultas de repente. Perdón, no le he entendido bien porque algo se ha cruzado. Dígame No de puede nuevo. dejar el número de su celular en el chat, Ah, porque nos claro, dijo la claro. pasada, no dejó, Sí, sí. para algunas Sí, consultas de repente, como, netamente de acá de claro, la clase. claro, obvio. 981-31-9084. Repito. 981, por favor. 981-31-9084. Muy amable, doctor, muy amable. Sí, envíenme primero un WhatsApp porque regularmente no respondo teléfonos que no conozco.
Entonces, me envían un WhatsApp, entonces ya estamos, ya no estamos identificados. ¿Ya? Me falta un número, 981-319-04. Muy bien. Si es que no hay preguntas, nos vemos el jueves.